Oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Mateo 23:37. La controversia en el templo. La separación entre Jesús y los fariseos siempre ha sido más amplia que un gran cañón. Él vino a declarar la verdad, pero ellos deseaban controlarlo todo. Ese tipo de personas mantienen una característica muy peculiar. Cuando no pueden controlar algo, intentan destruirlo. Los fariseos anticipaban la llegada de un Mesías conquistador. Su tradición les decía que él llegaría a su templo de manera repentina, y así fue. El Mesías había llegado, pero no como ellos lo esperaban. Jesús expresó allí la represión más fuerte registrada en la Escritura. 8 veces él usó la palabra ay, una exclamación utilizada para expresar un dolor profundo con respecto a algo. En este caso, es una denuncia enfática del pecado. 7 veces él dijo que los fariseos y los escribas eran hipócritas. 5 veces les dijo que eran ciegos, y en esta dura reprensión habló detalladamente del pecado de estos líderes religiosos, que por muchos años había sido evidente y descarado. La hora había llegado. El verdadero Mesías había llegado a presentar la verdad en aquel lugar donde había sido pisoteada, como lo odiaban a través del amplio cañón. Si no fuese por las miles de personas que respaldaban a Jesús, los fariseos lo hubieran arrastrado en ese momento. Gracias a su inmensa popularidad, Jesús pudo viajar libremente por la ciudad y enseñar en el templo sin ser asesinado. Sus enemigos tenían que atraparlo mientras estaba solo y sin darse cuenta. Pero para eso necesitarían la ayuda de alguien que los conociera de cerca. Vea Mateo 23:13-36. Pero él les respondió: ¿Ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Mateo 24:2. El camino a la obediencia. Era un martes. 2 días antes, Jesús había entrado a Jerusalén montado sobre un burro, rodeado de voces que clamaban «Hosana, Hosana». 2 días más tarde, Jesús sería capturado, juzgado absurdamente, torturado y luego crucificado al día siguiente, a gritos de «Crucifícale, crucifícale». Era un tiempo de confusión, pero no para Jesús. Fue firme en su misión como siempre. Había venido para morir como pago santo por el pecado de la humanidad, y nada lo detendría. Los discípulos escucharon con pánico, aturdido a Jesús hablar sobre su próxima muerte. ¿Qué? Ellos habían esperado reinar junto a este rey prometido que ya había llegado. Pensaban que serían los que servirían en su reino. Por eso dejaron sus redes para seguirlo. Incluso dejaron oficinas jurídicas exitosas y negocios de cobro de impuestos. Él era el que conquistaría al enemigo, pero ahora él les decía que sería entregado al enemigo, y después de que lo flagelaran, Jesús dijo que lo matarían. Luego, al tercer día, Jesús dijo que resucitaría. Los discípulos no entendían nada de esto. El plan simplemente no estaba desenvolviéndose como ellos habían anticipado. Oyeron sus palabras, conocían al Verbo, pero simplemente no podían unir las piezas. Ellos sabían quién era Él. Su búsqueda había terminado. Habían encontrado a aquel que esperaban, pero ahora sus palabras no tenían sentido. Los funcionarios religiosos también estaban confundidos. Por 3 años y medio Jesús había sido una piedra en sus zapatos. ¿El Mesías? Para nada. No queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Desde su perspectiva, Jesús tenía que ser eliminado de forma permanente antes de que él incitara al pueblo a una revuelta. Pero hoy martes, retrocedieron por medio a la multitud. Las acciones de Jesús el pasado domingo y lunes no les habían dejado otra salida. La conspiración entró en la recta final. Necesitaban atraparlo antes de que tratara de escaparse. Pero Jesús no intentaría escapar de Jerusalén. Él valerosamente se puso en el camino de ellos.
Este fue su camino a la obediencia. Véase Lucas 18 del 31 al 34, Lucas 19, 45 al 48. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Mateo 24 del 4 al 5. Este martes por la tarde, los discípulos se sentaron con Jesús en el Monte de los Olivos mirando la ciudad vieja. El sol se encontraba al oeste, brillando a través del monte del templo, donde habían pasado la mayor parte del día. Al mirar la grandiosa arquitectura desde ese estratégico punto de vista, la trágica profecía de Jesús, hecha al salir del templo, de no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, tuvo un nuevo significado. Las noticias acerca de este cierto y aterrador futuro los estremeció de manera impresionante. Debido a que el pueblo de Israel rechazaría de Jesús la oferta de su reino, su templo sería destruido y ellos perderían el privilegio de ser los representantes de Dios en la era actual. Para los discípulos era especialmente doloroso, ya que Jesús había anunciado que se marcharía y no regresaría hasta que Israel se arrepintiera y le reconociera como el Mesías legítimo al final de los tiempos. ¿Cuándo ocurriría esto? ¿Cuál será la señal?, le preguntaban mientras se sentaban a su lado. Y desde esa vista panorámica Jesús les mostró la triste cadena de eventos que ocurrirían en el futuro de Israel antes de que Él cumpliera su promesa de volver a poner sus pies en este lugar, pero esta vez como rey gobernante. Como una alternativa a su petición por conocer los detalles, Jesús les previno diciendo: miren y no dejen que nadie los engañe. Jesús sabía que en lo que respecta al futuro, la gente creería cualquier cosa, pagaría cualquier cosa y haría cualquier cosa por saber lo que ocurriría el día de mañana. Él sabía que las generaciones futuras serían engañadas por charlatanes religiosos, que los venderían boletos de atracciones futuras sin pensar en lo absoluto en lo que Dios había hecho. Pero a pesar de ello, Jesús llamó a sus seguidores a ser fieles a llevar a cabo sus mandamientos, pidiendo que le confiaran a Dios sus expectativas de las cosas que están por venir y recordándoles que Él no se olvidaría de Israel y haría lo que había prometido. Vea Mateo 24 del 3 al 31, Marcos 13 del 3 al 37, Lucas 21, 5 al 28 y Primera de Juan 2 al 18.